honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabar a Jesús y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darle gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabar a Jesús y gozarme en su poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Al que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Al santo, santo, digno, al cordero que vive para siempre. Hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Oh, fiesta, hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos. Oh, Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Al santo, santo, digno, al cordero que vive para siempre. Hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Oh,
hacemos fiesta, 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 fiesta, hoy hacemos una fiesta, unidos hoy danzamos, con gozo celebramos, oh, fiesta, hoy hacemos una fiesta, en la tierra cantamos, juntos gritamos, oh, Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. La lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. El rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia,
cámbiame, Señor. Hola familia, les tenemos una muy buena noticia. Regresamos a nuestras instalaciones de la iglesia. Será este domingo 14 de marzo a las 9:30 de la mañana. Y a partir del domingo 21 de marzo serán 2 servicios, 9 y 10:30 de la mañana. Si días antes tiene fiebre, tos seca, cansancio o algún otro síntoma de enfermedad, por favor quédese en casa. Consulte con su médico y mejor vea el servicio en vivo por Facebook y YouTube a las 9:30 y online 10:30 am cada mañana. Por favor, siga las indicaciones de nuestros sugieres que le estarán sirviendo. Entre al auditorio con cubrebocas, cubriendo su nariz y boca por protección de usted y los demás. Previo al ingreso, se tomará la temperatura de manera electrónica a cada asistente, verificando que no sea superior a los 100.4 grados Fahrenheit. No olvide mantener la sana distancia social de 6 pies en todo momento, evitando contacto físico como abrazos, besos o saludo de manos. En los baños solo podrán estar 2 personas a la vez. Si están ocupados, por favor espere afuera a que se desocupen. Los niños son bienvenidos. Por ahorita no tendremos clases en persona para Encuentro Kids, solo por Facebook y YouTube. Por favor, estén al pendiente de sus pequeños en todo momento. Una vez terminado el servicio, su iglesia de encuentro de amor y amistad les invita en el lobby granolas, café o agua, con la finalidad de no hacer grandes grupos de espera en el gimnasio y así evitar acudir al café conexión de nuestra iglesia vecina CCLG. Nos vemos pronto familia y que Dios los bendiga. En Encuentro de Amor y Amistad te invitamos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios a través de los grupos pequeños. Nos estamos reuniendo vía Zoom los días lunes a las 7 de la tarde con el pastor Enrique Salazar para profundizar acerca de las predicaciones dominicales. Los días martes a las 7 de la tarde con Jorge y Jolie Ruiz, dirigido a matrimonios, con el tema Amor y Respeto. Los días miércoles a las 7 de la tarde con la hermana Maru Escutia, dirigido a mujeres, con el tema Una mujer sabia. Y los días viernes a las 7 de la tarde con la hermana Evelyn Domínguez, con el tema La integridad sexual a la luz de la Biblia. Te invitamos a que te unas con nosotros. Cualquier información o duda al respecto, comunícate conmigo. Mi teléfono aparece aquí abajo. Dios te bendiga. Y ha llegado el momento de orar por los diezmos y las ofrendas. It is time to pray for the tithes and offerings. Y para esto queremos compartirles un versículo que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6 y 7. We want to share a verse with you today that is in 2 Corinthians 9, 6 and 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Aquí el apóstol Pablo nos habla que no se trata de cuánto es lo que vas a dar, sino con la actitud que lo estás dando. Paul says that it's not about the amount you're going to give, but the attitude in which you're going to give. Así que, si les parece, inclinemos nuestro rostro y oremos. Let's bow our heads in prayer and let's pray. Bendito Dios, te damos gracias, porque tú nos enseñas, Señor, que cuando demos de nuestro corazón, lo hagamos con alegría. Gracias pues por cada uno de mis hermanos que va a poder dar, y yo te ruego que lo hagan con un corazón alegre.
Lord Jesus, we pray and give you thanks for the things that you have given us, Lord, and for all your blessings. But in all things, Lord God, please help us to give cheerfully, as your word says. Y recuerden, Dios ama al dador alegre. God loves a cheerful giver. Hermanos, bienvenidos de nuevo a otro servicio más de encuentro de amor y amistad. Le damos la bienvenida a todos. Esperemos que estén teniendo un buen día y es un gusto que nos puedan acompañar el día de hoy. También es un gusto, es un gozo, es un placer para mí el poder estar aquí compartiendo la palabra. Le doy gracias al pastor y desde luego que gracias a Dios por esta oportunidad. El día de hoy estaremos hablando de otro atributo más de Dios que muchos dicen que es el atributo, no uno más, sino el atributo de Dios. Y estaremos hablando de la santidad de Dios el día de hoy. La palabra de Dios dice que Dios es santo, santo, santo. Y estaremos estudiando un poco qué es lo que significa eso y qué efecto debería tener en nuestras vidas. Si somos hijos de Dios, qué efecto debería tener en nuestras vidas. Y también si tú no conoces a Cristo en esta mañana, es una muy grande misericordia de Dios que te deja escuchar este mensaje y les pido de verdad que pongamos atención. Les recuerdo de nuevo el conocer a Dios de verdad, cómo es Él, cómo es su carácter, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Nosotros somos hijos de Dios y queremos tener comunión con Dios. Queremos agradarle a Dios. Nos ha dejado su palabra para conocerlo y es muy peligroso en realidad cuando nosotros hacemos un Dios a nuestra imagen, a nuestros pensamientos que no tienen nada que ver con el Dios de la Biblia. Es muy peligroso porque en realidad no conocemos a Dios. Estamos saliéndonos de la voluntad de Dios y eso nos va a llevar a pecar. En realidad es un pecado el no conocer a Dios. Y vamos a explicar primero ¿qué no es la santidad? Nos vamos a basar en toda la Biblia, pero en 1 de Pedro 1, del 15 al 16 vamos a leerlo, pero antes de eso quiero explicarles un poco qué no es la santidad, porque casi siempre cuando se habla de santidad se lleva a un extremo, ¿verdad? Se lleva como que eres un legalista si hablas de la santidad. Se viene a la mente las imágenes, ¿verdad? De santos. Se viene a la mente a lo mejor vestimenta, el taparte con un manto, el irte a una montaña y separarte del mundo. Y en realidad todo viene de lo que estamos diciendo, de conocer a Dios y qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. La santidad no es un checklist, no es eso, no es el que ya voy a la iglesia, ya diezmo, ya oro, y entonces ya soy santo. No, eso no es tampoco la santidad. Y vamos a explicar por qué no es eso la santidad. Y aclaro que esas cosas no son malas, esas cosas son muy buenas, que te van a ayudar a crecer, pero no es eso la santidad, no es el que tú hagas todo eso y ya eres santo. Y como les dije, en 1 de Pedro, capítulo 1, del 15 al 16, vamos a leerlo y les pido que me acompañen a orar ahí en sus hogares, por favor. Y dice así la palabra de Dios, dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Les pido que me acompañen a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Padre, por tu misericordia, Padre, por tu amor, Señor, y por este momento, Padre, que podemos venir a ti en tu palabra, Señor, y ver lo que tú quieres, Padre, ver cómo eres tú, Señor, tu voluntad, Padre, y conocerte un poco más, Padre. Permítenos, por favor, en este día, Señor, el poder llegar a conocerte más, Señor, el poder ver, Padre, lo que significa, Padre, lo que significa el ser santo, Señor. Padre, la palabra dice que tú eres santo y que nos has llamado a ser santos, Padre. Ayúdanos para poder
ver tu voluntad, Señor. Y te pido que también a mí me ayudes, Señor, a poder llevar la palabra a tu pueblo, Señor, y que tu Espíritu Santo nos hable a todos, Señor, y que seamos transformados, Señor. Gracias, Padre, por todo lo bueno que eres. Bendice este momento, Señor, y todo sea para tu gloria, Padre Santo. En el nombre de tu Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Y para explicar esto, hermanos, voy a empezar primero del versículo 16 y luego les voy a explicar el 15. Este título del mensaje se llama Sed santos porque yo soy santo. Y lo vamos a dividir en 3 puntos. El punto número 1 es Dios es santo. El punto número 2 es llamados a ser santos. Y el 3 es una breve conclusión. Y vamos a empezar con el 1. Dios es santo. Versículo 16. Sed santos porque yo soy santo. Primero, lo que podemos ver que dice la palabra, hermanos, es que Dios es santo, ¿verdad? La santidad de Dios tiene 2 significados, hermanos. Vamos a ver los 2 y vamos a empezar con el primero. El primero es que la palabra santo es separado, ¿verdad? Separado, superior, no ordinario. Eso quiere decir, hermanos, que nuestro Dios es un Dios único. Y ese es el primer significado. Que nuestro Dios es un Dios único. Que no hay nadie como Él. Que no es un Dios ordinario. Es el único Dios verdadero. Es un Dios separado por encima de su creación, hermanos. En realidad nosotros estamos acá abajo y Él está arriba, en su trono. Él es un Dios exaltado en gloria, hermanos. Un Dios supremo. Dice 1 Samuel 2:2, dice, nadie es santo como el Señor. Nadie es santo como el Señor. Aparte de ti, no hay nadie. No hay roca como nuestro Dios. Hermanos, siempre cuando la palabra santo se usa en la Biblia, se deja ver claro con el contexto. Y aquí nos lo dice claro, no hay nadie santo como el Señor. No hay nadie como Él, no hay roca como nuestro Dios. Él es incomparable, de verdad, hermanos. Y vamos a poner un ejemplo. Si tú quieres, ¿verdad?, buscar a Tomás, y tú vas a dar las señas de cómo es Tomás, ¿verdad? Y es muy fácil, ¿verdad? Pues Tomás tiene una cabeza, tiene 2 pies, tiene 2 manos, tiene 2 ojos, y es así, su personalidad es callado, más o menos. Entonces, tenemos una idea de cómo es Tomás, y sabemos, cuando veamos al Tomás, vamos a ver, ese se parece a Tomás. Pero hermanos, con nuestro Dios, no hay nadie que se parezca a nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie con el que lo podamos comparar. Hermanos, nuestro Dios es un Dios único, es un Dios incomparable. Éxodo 15:11 dice así, ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, terrible en las alabanzas, haciendo maravillas? No hay nadie como nuestro Dios. Toda la Biblia, hermanos, está llena de hechos, de cosas de palabras que nos dejan ver que Dios no es alguien normal. Él es único. En Isaías, en el capítulo 6 de Isaías, podemos ver pues a Isaías, ¿verdad? Pero es algo muy único lo que pasa ahí. Vemos a Isaías que tiene una visión, ¿verdad? Dios lo deja ver, que Él está en su trono, y lo deja ver su majestad, lo deja ver un poco de su gloria, y podemos ver que hay unos serafines que le cantaban. Dice la palabra que había unos serafines que tenían 6 alas, y que con 2 se tapaban la cara, que con 2 se tapaban los pies, y que con 2 volaban. Y dice así el versículo 3 de Isaías 6, dice, y el uno al otro, hablando de los serafines, daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
De nuevo aquí el santo, santo, santo. Y luego después describiendo que toda la tierra está llena de su gloria. No hay nadie como Él. Aquí Isaías pudo ver la adoración en el cielo de los serafines a Dios. Y cómo los mismos serafines se tenían que cubrir el rostro y se tuvieran que cubrir los pies. Porque estaban enfrente de algo que no es, algo que es incomparable, hermanos. Algo que es único. Los serafines podían ver la santidad de Dios y tenían que tapar su rostro. Isaías puede ver esa visión. Dios de alguna manera lo deja ver. Y vemos la reacción de Isaías en el versículo 5. Dice así: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y podemos ver que cuando Isaías mira eso, se da cuenta que él es un pecador, que es un hombre inmundo de labios. Y podemos ver que él cae al suelo y reconoce su pecado. Y si seguimos leyendo, podemos ver que Isaías, también después Dios dice, ¿a quién enviaré? Isaías dice, aquí envíame a mí. Hermanos, cuando uno tiene contacto con Dios, no puede ser la misma persona. Nuestro Dios es un Dios único, es un Dios incomparable. Es imposible que no tenga afecto en tu vida. También en Apocalipsis 4:8 podemos ver otro ejemplo de cómo los serafines alaban a Dios en su trono. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Hermanos, el cielo no cesa de alabar a Dios, no deja de cantarle Santo, 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 reconociéndolo como un Dios único, como un Dios incomparable. Como dice, no hay nadie como tú. Nadie es santo como nuestro Dios. Y también otro, en la cultura judía, en la cultura hebrea, hermano, la repetición, ellos lo usaban para decir algo muy importante, para aclarar algo muy importante para ellos. Y para dejarle saber a la otra persona, hey, escucha esto es algo importante. Lo vemos en Jesús también repitiendo de verdad, verdad les digo, ¿verdad? El santo, santo, santo subraya la separación de Dios y la independencia de Dios, sobre la separación de Dios sobre todo lo que Él ha creado, sobre todo, no hay nadie como Él. Él está arriba, exaltado. No hay nadie como nuestro Dios. Y vamos a poner unos ejemplos. Dios es superior a todos. Porque dice, Dios es espíritu, hermanos. Nosotros somos materia. Dios es espíritu, nosotros somos materia. Dios es infinito, nosotros somos finitos. Dios es el creador, nosotros somos sus criaturas, fuimos creados por Él. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Dios es perfecto, nosotros somos imperfectos. Él es santo por sí solo, Él es santo, santo, santo. Y nosotros solamente llegamos a ser santos por Él. Dios no tiene pecado y nosotros somos pecadores. Hermanos, Dios siempre va por encima de todo. Siempre va primero. Va por encima del hombre. Y es triste, hermanos, cuando el hombre se pone por encima de Dios. Es triste. Lo vemos en Adán y Eva, ¿verdad? Lo vemos en nosotros mismos, en nuestras vidas. ¿Cómo era nuestro pasado? Lo podemos ver en Adán y Eva, la serpiente. Dios no quiere que seas como Dios, ¿verdad? Lo vemos en la Torre de Babel. Yo quiero estar por encima de Dios, yo quiero llegar a Dios. Lo vemos en el mismo Satanás, ¿verdad? Yo quiero ser como Dios.
Y es muy triste, hermanos, que vivimos en una nación aquí en Estados Unidos que también cada vez más empuja a Dios afuera. Que cada vez se pasan más leyes que van en contra de Dios, en contra de su voluntad. Tenemos a un gobierno que en el mismo Congreso se está orando a otros dioses ya. Se empuja a Dios afuera. Ya no necesitamos a Dios, no lo queremos porque nosotros somos superiores a Dios. Ese es un gran pecado de la humanidad, hermanos. Ese es el primer significado. Recordemos, el primer significado es que Dios es único, incomparable, que no hay nadie como Él. El segundo significado de la santidad de Dios, hermanos, es que Dios es puro, que no tiene pecado, que no puede ver el pecado y que no puede tolerar el pecado. Ni uno solo, ni un solo pecado. Habacuc 1:13 dice, pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. Deuteronomio 32:4 dice así, Él es la roca, sus obras son perfectas. Todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel y nunca actúa mal. Qué justo y recto es Él. Nuestro Dios es justo, hermanos, nunca actúa mal. Todo lo que Él hace es bueno. Todo lo que Él hace nos deja ver su santidad. Todas sus obras son perfectas, pero también Él no puede ver el mal, no tolera el pecado, hermanos. Inclusive cuando Dios disciplina a sus hijos, inclusive la ira de Dios es santa. Hermanos, si tuviéramos un Dios que no fuera santo, pero tuviera ira, imagínense todo lo malo que haría la ira de Dios. Pero gracias a que Dios es santo, su ira es buena. Y hermanos, cuando somos disciplinados por Dios como sus hijos, eso es bueno para nosotros. Dice que Dios al que ama disciplina. Pero no así para los que no aman a Dios, para los que no creen en Jesús. Dice la palabra que el juicio de Dios está sobre ellos. Y ese juicio también es bueno, porque gracias a la santidad de Dios, todo lo que Él hace es santo. Dice Salmo 5:4-5, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Recordemos, estamos conociendo a Dios, hermanos. Dios es puro. Él no peca ni puede ver el pecado. Vamos a ver ejemplos en la palabra de esto, hermanos. Un ejemplo que se me viene de volada es Adán y Eva, hermanos. Una pregunta ya para ustedes. ¿Cuántas veces pecó Adán y Eva? Pecó una vez y Dios le dijo, te la voy a pasar esta. Mira, voy a hacer como que no miré, pero para la otra vas a ver, ¿eh? Y luego volvieron a pecar y voy a hacer como que no miré. No, hermanos, Adán y Eva una sola vez pecaron y los echó del jardín del Edén. Hermanos, otro ejemplo, 2 Samuel 6:5-7. Dice así, David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetes, castañuelas y címbalos. Era una fiesta eso, ¿verdad? Aquí lo que está pasando es que David había sido rey ya de Israel y trasladaban el arca del pacto. Y vamos a ver lo que pasa. En el 6 dice, cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Aquí lo que está pasando es que la arca la montaron a unos bueyes que la estaban transportando,
y cuando pasó algo ahí, los bueyes tropezaron, dice la palabra, y el arca se empezó a mover, parecía que se iba a caer. Entonces lo que hace es meter la mano para que el arca no cayera, y él la detuvo. Y podemos decir ahí, mira Usa, qué buena onda, qué bonito Usa, porque no dejó que se cayera, ¿verdad? Hermanos, pero vamos a leer el 7, porque Dios había dejado órdenes, Dios había dejado los rituales, cómo se tenían que seguir, cómo tenía que haber sido transportada la arca y por quién tenía que haber sido transportada la arca. Eso lo podemos encontrar en el libro de Deuteronomio y en el libro de Números. Pero dice así la palabra de Dios en el 7, dice, cuando Usa metió la mano, dice, entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa, y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Hermanos, Dios había dejado órdenes. Y Usa no tenía permiso de Dios ni de cargar el arca, ni de tocar el arca, ni siquiera de mirar el arca, hermanos. Dios había dejado órdenes que no se siguieron. Y Usa, una buena intención, podemos decir, wow, qué bonito Usa. Pero hermanos, cuando Dios dice algo y no se cumple, es un pecado para él. Aquí un teólogo dice, R.C. Sproul, es un pastor que ya falleció, pero tiene un libro muy bueno acerca de la santidad de Dios. Él comenta esto, dice, Usa supuso que su mano estaba menos contaminada que la tierra. Hermanos, nosotros somos pecadores. Usa supuso que su mano era más limpia que el suelo. Y su acción, que era buena, para Dios fue mala. Porque él dejó órdenes. Hermanos, y a lo mejor dices, bueno, pues eso era en el Antiguo Testamento. Dios ya no es así, ¿verdad? Porque, pues sí, allá por todas las leyes mataban hasta jóvenes niños que eran malcriados. Dios daba permiso que los apedrearan enfrente del pueblo. Pero hermanos, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Su carácter, sus atributos, su forma de ser, sigue siendo igual. Él odia el pecado ahora como lo odiaba en esos tiempos. Él ama también igual como amaba en esos tiempos. Y si quieres leer más de este tema, les invito a leer allá en sus hogares, en Hechos 5, la historia de Ananías y Zafira, ¿verdad? Que mintieron en la cantidad del dinero que vendieron una propiedad. Ahí el énfasis es la mentira, hermanos. Muchos usan ese versículo para decir que tienes que dar no sé cuánto dinero para la iglesia, que porque si no Dios te va a matar y que eres un mentiroso. Ahí el énfasis es la mentira. Ellos mintieron a Dios. Y Dios dice que cayeron muertos los dos al suelo. Primero el esposo, después la esposa. Otro ejemplo que los invito a leer es los corintios en la Santa Cena. Gente que se enfermaba, gente que moría. Dice que tomaban la cena indignamente, la cena del Señor. Eso es lo importante, hermanos, de ir con un corazón limpio ante Dios. No el que no pequemos, hermanos. La palabra de Dios dice que el que dice que no peca es mentiroso. Seguimos pecando, pero no practicamos el pecado, hermanos. Esa es la diferencia. Y para Dios es muy importante el venir ante Él con un corazón limpio. Otra situación, ¿verdad? No sé si han visto cuando me toca a mí en la alabanza dirigir, yo siempre menciono una frase que dice preparar nuestro corazón. Siempre les digo, preparemos nuestro corazón. Y cuando digo eso, hermanos, no es el afinar la voz, ¿verdad? No, sino es el saber realmente que vamos a cantarle a Dios, vamos a alabar a Dios, vamos a tener un encuentro con Dios en ese momento, vamos a estar en la presencia del Señor.
Y es muy importante el confesar nuestros pecados, el llegar y ponernos a orar en nuestro lugar. No tiene nada de malo saludar a los demás. Hermanos, eso es algo que se tiene que hacer. Pero en realidad saber lo que también venimos a hacer, que venimos a alabar a Dios, venimos a cantarle a Dios, a escuchar su palabra y venir con un corazón limpio ante Dios, preparar nuestro corazón para eso. Nuestro Dios es un Dios santo, un Dios que odia el pecado. Podemos ver muchos ejemplos en la palabra. Dice Hebreos 10:31 que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, mi intención no es aquí condenar a nadie, mi intención es que mires cómo es Dios. Así como Dios es amor, Dios es santo. Y quiero que entiendas y quiero que mires por qué necesitamos un Salvador, hermanos. Necesitamos un Salvador porque nuestras propias fuerzas no podemos ir a Dios. Porque no podemos presentarnos enfrente de Dios con nuestro pecado. La paga del pecado es la muerte, dice Romanos. El pecado nos destruye, hermanos. El pecado destruye familias. El pecado destruye todo, hermanos. La paga del pecado es la muerte. Dios odia el pecado. Deberíamos de saber, no solamente que ofendemos a los demás, pero deberíamos de saber, hermanos, que ofendemos a Dios. Y que Dios odia ese pecado. Contra Él solo pecamos, contra Él pecamos. Y yo quiero esta mañana decirte a ti, hermano, si hay alguien ahí que no conoce a Dios, que nos está mirando el día de hoy. Yo quiero rogarte, en realidad, que vengas a Cristo. Que vengas a Cristo en arrepentimiento, que no importa el pecado que hayas hecho, que Dios te perdona. Pero tenemos que entender que Dios es un Dios único, un Dios santo. Que no podemos presentarnos enfrente de Él con nuestro pecado. Y tenemos que correr a los brazos de Cristo. Porque solamente por la justicia de nuestro Señor Jesús es que tenemos acceso al Padre. Dice Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que no hay nada, y que nadie va al Padre si no es por Él, si no es por Jesús. Jesús es el camino. Y nadie va al Padre. Eso quiere decir que nadie, no importa la religión, no importa si tienes familia cristiana, si eres un joven que naciste con tus papás que eran cristianos, no importa eso si tú no has tenido un encuentro con ese Dios santo y has visto tu pecado. Y si el Espíritu Santo no te convence de pecado y te lleva a decir, perdóname Dios, no importa nada de lo que hagas. No importa la iglesia a la que vayas. No podemos ir al Padre sin Jesús. Dice 1 de Pedro 2:24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos, ya vimos la santidad de Dios. Él es un Dios único, no hay nadie como Él. Un Dios superior, por encima de todo. Ya vimos que es un Dios santo que no puede ver el pecado. Que no tolera el pecado, que no hace mal, todo lo que hace es bueno. Pero la santidad de Dios, en su máxima expresión, hermanos, está expresada en Cristo Jesús. En nuestro Señor Jesús. En el santo, santo, santo. En el único, sin mancha. Un Dios perfecto vino a esta tierra, hermanos. Un Dios perfecto, santo, vino a esta tierra y vino y caminó con los pecadores.
tocó leprosos, los impuros, los leprosos. Se sentaba con los recaudadores de impuestos, que son los que recogen los taxes, los que abusaban, los peores también en ese tiempo para los judíos, los delincuentes. Se podía sentar con ellos y no se manchaba de pecado porque Él era santo. Y tuvo que venir a este mundo a rescatarnos. Vino y padeció para salvarnos. Y le damos gracias esta mañana por eso a nuestro Señor Jesús. Este versículo es hermoso, hermanos. Dice Isaías 57:15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el santo, el único Dios, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Así dice nuestro Dios, dice, yo habito en la altura y la santidad. Pero ¿qué más dice? Dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermanos, ese Dios santo, único, incomparable, ese Dios supremo, que no puede ver el pecado, hermanos. Dice, ese mismo Dios que habita en la eternidad. Dice, yo habito también con el quebrantado y humilde de espíritu. Esto es hermoso. Y ahí el humilde de espíritu no quiere decir, como todos lo saben, ¿verdad? El que no tiene para comprarse tenis, el de la ropita rota. No. El humilde de espíritu describe a las personas que son conscientes de su perdición, que son conscientes de su pecado, de su carencia fuera de la gracia de Dios. Los que saben que sin Dios no son nada. Los que reconocemos el pecado en nuestra vida y vamos a Dios en rescate. Los que saben que sin Dios estamos perdidos. Dice Dios, yo el santo, ese Dios supremo, dice, yo habito con esa persona y hago vivificar su espíritu. Esto es algo hermoso, hermanos. Y eso es lo hermoso de conocer a Dios, lo hermoso de leer la palabra y que nos deje ver nuestro pecado. Sí, ¿sabes por qué? Porque yo puedo correr al Salvador. Porque puedo ver que Dios no es un Dios que me va a rechazar. Porque yo estoy viniendo humilde de espíritu, porque yo sé que no puedo sin Él. Porque todos les fallamos en algún momento. Pero dice Dios, ven. Ven que yo te recibo. Esto es hermoso. Primera de Juan 3:2-3. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, nuestro Señor Jesús, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Algún día, hermanos, vamos a estar en la presencia de Él, así como Isaías lo miró, así como los serafines le cantaban. Algún día vamos a estar enfrente de nuestro Dios. En este momento no podemos por nuestro pecado en nuestra carne. Dice la palabra que Él nos va a dar un cuerpo glorificado, que vamos a estar con Él. Dice, todo aquel que tiene esa esperanza de que algún día vamos a estar con Él,
todo aquel que tiene esta esperanza en Él, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Algún día le veremos a ese Dios perfecto, a ese Dios santo. Y el que tiene esa esperanza, dice la palabra, que se purifica. Es decir, hermanos, volvemos a lo mismo. Así como a Isaías. Cuando uno tiene contacto con ese Dios, no puede seguir igual. No es posible. Es como si un tráiler te atropella. La persona que fue atropellada no va a seguir igual. Un tráiler la atropelló. Es lo mismo con Dios, hermanos. No puede ser posible que alguien tenga contacto con ese Dios y siga igual. Dice, lo acabamos de leer, Él vivifica el espíritu de las personas. Él nos da vida, nueva criatura en Cristo. Y dice, el que tiene esa esperanza se purifica, se purifica, se purifica. No somos perfectos, pero nos vamos purificando por medio de su palabra, por medio de su espíritu. Y así llegamos al punto 2. Llamados a ser santos. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y recordemos, hermanos, hace rato lo mencioné, la palabra santo es separado, ¿verdad? Para Dios era un ser supremo, pero para nosotros es un sentido más así como cortado, como cuando cortas un pastel y lo separas. Dice la palabra que nosotros somos separados del mundo por Dios. Somos separados para Él. Y quiero aclararles aquí que todo lo que Dios hace es santo. De nuevo, lo que les mencionaba hace rato. Y su nombre es santo. Su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es santo. Su Espíritu es su Espíritu Santo. Su tierra es santa. Su monte es su monte santo. Su libro, la palabra de Dios, son las santas escrituras. Es un libro santo. Y su pueblo es santo. Hermanos, somos llamados a ser santos para uso exclusivo de Dios. Aclarar primero, ¿verdad?, que Pablo llamaba santos a los cristianos. No es el santo que muchas de nosotros, muchas personas como de nosotros fuimos enseñados de niños, ¿verdad? Que si venimos de una religión, es el santo, ¿verdad? Las imágenes, la estatuita, el santo no sé qué de no sé qué. Eso no dice la palabra de Dios. Uno, al momento de ser justificado por Dios, al momento de ser separado por Dios, dice la palabra que Dios nos hace santos. Dios nos justifica, nos aparta para Él, nos perdona. Dice la palabra que nos traslada a un reino de oscuridad, a un reino de luz, ¿verdad? Pero eso no se queda ahí, hermanos. Dice esa transformación, esa separación, dice los expertos, ¿verdad?, que se llama santificación posicional. Tú ya estás ahí. Tú eres parte de Dios. Ya ahora eres hijo de Dios. Eres parte de Dios. Pero ahora empieza el camino de la santificación progresiva. Dios nos ha llamado a ser santos. No porque no nos ha separado para Él, sino nos llama a vivir una vida santa para Él. Una vida consagrada a Él. Tenemos un llamado a ser puros para Dios, hermanos. Recordemos, ahorita les leí 1 Juan capítulo 3, el que tiene esta esperanza se purifica, así como Dios es puro. La santidad de Dios, hermanos, es muy importante decirlo, parte de un corazón regenerado, un corazón regenerado por Dios. Una persona que no ha sido regenerada, pues que no es salva, simplemente se va a quedar en obras. Simplemente va a ser moralismo lo que está haciendo. Nosotros nos purificamos
por Dios, para uso de Dios. Nuestras obras, recordemos, no quiere decir que las obras son malas. Cuando la Biblia habla de que todas nuestras obras son trapos de inmundicia para Dios, no está diciendo que no hagas nada. Simplemente si tú haces eso para ganarte algo de Dios, es inmundicia de Dios. Para Dios, perdón. Pero nuestras obras sí son buenas, hermanos. Primera de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Aquí ya nos habla de obediencia, hermanos, la palabra. Nos habla de como, dice, como hijos obedientes. Nos habla de obediencia y nos habla de deseos que teníamos antes. Nuestros deseos deben de ser otros. Nuestros deseos deben de ser hacer la voluntad de Dios. Purificarnos para Él. Somos una creación nueva. Y yo quiero preguntarte, hermanos, a ti, esta mañana, si tus deseos han cambiado. Si tú quieres de verdad seguir a Cristo, o si quieres mejor regresarte al mundo, o si quieres en realidad no te importa la palabra de Dios, si quieres estar en el mundo. Desde que conoces a Dios, hermanos, ¿has visto cambio en ti? ¿Has avanzado en el carácter? ¿El ser transformados como Cristo? ¿Eres más misericordioso? ¿Amas al prójimo? ¿Amas a tu enemigo? ¿Eres más perdonador? ¿Amas más a tu esposa? ¿Amas más a Dios? ¿Deseas las cosas de Dios? ¿Eres más piadoso? ¿Cuidas lo que miras? ¿Cuidas lo que hablas? ¿Refrenas tu boca? ¿O solamente eres más religioso? A lo mejor nomás vas a la iglesia y ya fue la iglesia, ya cumplí. Dios nos ha llamado a ser santos. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. Dice Primera de Tesalonicenses 4:3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Primera Tesalonicenses 4:7, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ahí la palabra inmundicia es impureza, suciedad, corrupción, depravación, inmoralidad, malas intenciones. Aún las intenciones, hermanos, es inmundicia para Dios. Dios nos ha llamado a ser santos porque Él es santo. Dice Primera de Pedro 1:15, ¿verdad? De nuevo, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos, dice también, en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir, no nada más en unas áreas, no nada más el domingo en la iglesia. La palabra de Dios nos llama a ser santos en toda vuestra manera de vivir, en todos lados, a toda hora, en toda tu manera de vivir, con todas las personas. Ser santo porque Dios es santo. Esto no es perfección, de nuevo. No es que yo ya estoy como santito y no hago nada, no miro la tele ya. Esto es honestidad a Dios. El ser íntegros con Dios. Recordemos que Dios lo sabe todo. Los únicos que nos engañamos somos nosotros. El aparentar algo que no somos. El comportarnos como el mundo. Dice Salmo 51:6. Dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hermano, ¿qué haces a solas? ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Qué piensas? ¿Qué haces cuando te juntas con más gente de tu trabajo, de la iglesia? ¿Cómo son tus conversaciones? ¿Edifican o destruyen?
Hermanos, para Dios no hay gente en medio. Es decir, no es que hoy soy de Dios y mañana ya no. O eres de Dios o eres del diablo. Eso dice la palabra. No hay un estado en medio. O estás con Dios o estás en contra de Dios, dice la palabra. O estás adentro o estás afuera. O eres frío o eres caliente. Dice la palabra que a los tibios los vomitará de su boca Dios. No puedes estar con un pie adentro y con otro afuera. Y como les mencioné, hermanos, esto no es un checklist. Como lo dije al principio. No es el que ya oro, ya voy a la iglesia, ya vengo y doy comida. No, hermanos, y no quiere decir que esas cosas sean malas de nuevo. Pero eso, si lo ponemos eso como medida de que yo soy santo por eso, hermanos, no, eso no dice la palabra. Ni siquiera el compararnos con otros hermanos que se miran más espirituales, o que a lo mejor se miran como, a lo mejor el hermano es mitad en el mundo y mitad allá, entonces, pues como va a la iglesia, pues ¿qué tiene malo que yo sea igual? No, hermanos, no miremos a los demás. Es bueno mirarlos a los demás cuando estamos aprendiendo cosas buenas, cuando estamos creciendo. Pero hermanos, no mires a los demás para compararte y seguir igual que ellos. Tenemos que mirar a Cristo. Nuestro estándar es Cristo. Nuestro estándar de santidad es Cristo. Tenemos que seguir la santidad de Cristo. Tenemos que seguir el carácter de Cristo. Dice Levítico 19:2. Habla a toda la congregación. Aquí está hablándole Dios a Moisés, ¿verdad? Que le hable a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Aquí le está hablando a toda la congregación, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, al pastor, al que no es pastor, al ujier, al de la alabanza, a toda la congregación. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. El llamado de Dios a la santidad es para todos, hermanos, para toda la congregación. No importa la edad, no importa quién seas. No solamente el pastor es llamado a ser santo. Todos tenemos un llamado a ser santos. Y aquí le quiero hablar a los hombres que son responsables de sus hogares. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué le estamos enseñando a nuestras esposas? ¿Cuidamos que el lugar se mantenga santo? ¿Que sea un lugar consagrado para Dios? ¿O dejamos que haya pecado y no nos importa? Dejamos que nuestros hijos hagan lo que quieran porque pues no hay que castigarlos, no hay que regañarlos. ¿Estamos en realidad santificando a nuestra esposa por medio de la palabra? ¿O nos importa más el trabajo? No tengo tiempo, yo llegué cansado, tú arréglate con los niños. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros jóvenes, hermanos? En estas situaciones que pasaron el año pasado con el coronavirus, con todos en este país se puso muy fea la cosa con las protestas, con todo lo que está pasando en el gobierno. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos, hermanos? En realidad me gustaría, eso es algo personal, es un deseo, me gustaría ver más jóvenes en la iglesia. Ya los dejamos en la casa como, pues que se queden, ¿qué tiene? Todos, no importa. Les estamos enseñando a tener miedo, les estamos enseñando a no congregarse. Hermanos, es muy importante consagrar nuestro hogar para Dios, consagrar a nuestros hijos, no como que nosotros tengamos poder de hacer algo, pero en fe en Dios, de que esa es su voluntad, hacerlo. Enseñando a nuestros hijos, llevando a nuestros hijos. No hay edad para la santidad realmente. Tenemos ejemplos en la palabra de Daniel,
que dice la palabra que tenía entre 13 y 17 años, unos dicen que 19. Tenemos el ejemplo de José el soñador, que también se dice que tenía 17 años. El ejemplo de Daniel, que él dice la palabra que en su corazón él decidió no contaminarse con la comida del rey. Él vivía en Babilonia, pero no se contaminó con las cosas de Babilonia. El llamado es para todos, ser santo, porque Dios es santo. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y normalmente se leen los primeros, ¿verdad? Las primeras partes del versículo. Y qué bonito, somos real sacerdocio, somos nación santa. Pero también dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuáles son esas virtudes, hermanos? Eso incluye la santidad de Dios. Somos una nación santa, dice, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó. Nuestro Dios es santo. Anunciémonos con nuestra vida que Dios es santo. No como checklist de nuevo. No como que ya no voy a mirar la tele porque qué aburrido el cristianismo. El Tomás es un aburrido. Eso es otro error, hermanos, que queremos separar el gozo de la santidad. Pensamos que son opuestas. Cuando la palabra de Dios enseña bien claramente que el gozo del Señor es hacer la voluntad de Dios y el gozarte en hacer eso. Y la santidad es un gozo porque estás haciendo lo que Dios quiere. Muchas veces tenemos la idea equivocada de gozo porque pensamos que es lo del mundo, ¿verdad? La fiesta, el bailar bien a gusto y hacer todo lo que queramos, no importa porque soy libre en Cristo. Entonces actúo como el mundo. Y muchas veces cuando se habla de santidad, es legalista. Eso no dice la Biblia no dice esto, la Biblia no dice lo otro. Hermano, Dios nos ha llamado a ser santos, a anunciar sus virtudes. Dice que el gozo de Cristo era hacer la voluntad del Padre. Mira lo que dice Hebreos 12:14. Busquen la paz con todos y la santidad. Fíjate lo que dice, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la santidad nadie verá al Señor. Yo tengo que ser honestos, hermanos, esto a mí me hace temblar. Hermanos, esto no es fácil. No es como que si no haces las obras esas, Dios no te acepta. No, hermanos, somos aceptados por Dios, por Cristo. Pero la palabra de Dios es clara también. Y aquí lo que está diciendo es de que si tú no estás buscando vivir una vida en santidad para Dios, no verás a Dios. ¿Por qué? Porque probablemente si tú no buscas esa vida, hermano, tú no eres nacido de nuevo. Tú no eres nueva criatura. Tu corazón sigue igual. No ha sido cambiado por el Espíritu Santo de Dios. Esto es lo que dice la palabra, hermano, no es lo que digo yo. Este mensaje me lo predico yo mismo. Es decir, hermanos, mi deseo de nuevo no es condenarlos. Mi deseo es que conozcamos a Dios. Dice la palabra que prediquemos todo el consejo de Dios. No nomás lo que me gusta a mí. No nomás lo bonito de las bendiciones, del aplauso, del aleluya. Es muy fácil predicar cosas que a los ojos de nosotros son bonitas. Pero hermanos, tenemos que conocer a Dios.
Tenemos que saber lo que dice la palabra. Mi deseo no es condenarte, mi deseo es hacerte ver lo que dice la palabra. Y si tú no conoces a ese Dios, que vengas al arrepentimiento. Y si hemos fallado a Dios, que lo hacemos, hermanos, ir a Dios, porque Él nos perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa es la palabra de Dios. El vivir una vida íntegra para Dios, el no ser alguien en la iglesia y ser alguien afuera, o inclusive estar en la iglesia sirviendo, pensando que con eso te vas a ganar algo. Y el hacer el checklist de que yo ya voy a la iglesia, oro, me visto bien, ya uso corbata, zapatos, lo que quieras, ya estoy en la alabanza, ya esto, lo otro, pero nuestra vida, hermanos, en lo oculto, pero que sale de nuestra boca, todo eso, hermanos, demuestra qué es lo que estamos buscando. ¿Estamos buscando la santidad? ¿Estamos buscando el placer? ¿Estamos buscando nuestros deseos? No podemos vencer el pecado. Purifiquemos, nos dice la palabra, porque Él es puro. Y así llegamos a nuestra conclusión breve, nada más, hermanos. Tenemos un Dios santo, un Dios puro, un Dios perfecto, un Dios único, incomparable, que no hay nadie como Él. Nuestra roca. Nadie es santo como nuestro Dios. Tenemos que aceptar que tenemos un Dios que está por encima de nosotros, que tenemos que correr a Él en arrepentimiento, que somos llamados a ser santos, que somos llamados a anunciar sus virtudes, a anunciar su santidad, a anunciar su amor también, su misericordia, todas sus virtudes de Él. Él nos ha separado para su gloria, para ser obedientes a Él. Al final, es la obediencia lo que Dios quiere. Así como Usa, que fue desobediente, así como Adán y Eva, que desobedecieron, hermanos, Dios quiere la obediencia. La paga del pecado es la muerte. Y así como Adán y Eva, hermanos, que desobedecieron, pecaron, pero también dice la palabra que Dios los busca. Ellos confiesan su pecado y Dios les da la promesa del Mesías. Y ellos creen en esa promesa. Ellos creen en Jesús y dice que los cubre de pieles. Así nosotros, hermanos, ese Dios santo, ese Dios que no puede ver el pecado, que odia el pecado, vino una vez a este mundo por nosotros. Y no porque nosotros lo mereciéramos. En realidad no merecemos nada de Dios, hermanos. Pero porque Dios es grande en misericordia. Dice la palabra que vino a esta tierra. Y los dejo de nuevo con este pasaje, Isaías 57:15, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Pero dice también, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermanos, nuestro Dios es un Dios único, que también la misericordia de Dios es única. Nuestro Dios habita en nosotros, no por nosotros.
sino porque Él nos ha separado para Él. Dice la palabra que nuestra esperanza es que algún día lo veremos. Y que el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. Hermanos, busquemos la santidad, no para ganarnos algo, sino porque Dios es santo y porque tenemos esa esperanza que algún día le veremos. Y así como Él es puro, nos purificamos para Él. Yo los invito a que me acompañen a orar ahí en sus hogares y que vengamos a Dios en arrepentimiento y a reconocer su santidad. Los invito a que inclinen su rostro. Padre Santo, Señor, primero gracias, Padre, por toda tu misericordia. Señor, gracias por ser nuestro Dios. Padre, te reconocemos como un Dios santo, un Dios único, Padre. No hay nadie como tú, Señor. Te reconocemos como ese Dios alto y sublime que habita allá en la eternidad, Señor, y que eres grande en santidad, que eres único en santidad, Señor, que eres un Dios puro, Padre. Y que no había nada, Señor, que nosotros hubiéramos podido, Señor, hacer para acercarnos a ti, Padre. Señor, pero así también como dice la palabra, que tú habitas en lo alto y sublime, Señor. Dice que tú habitas con el quebrantado, Señor, y con el humilde de espíritu, Padre. Y esta mañana yo, Señor, te pido por todos mis hermanos que nos miran, Señor, que si hay alguien ahí que no te conoce, Padre, que sea quebrantado, Padre, por tu espíritu, que reconozca su necesidad de ti, que mire su pecado y que pueda venir a ti en arrepentimiento, Señor. Que tú habitas en esas personas, Padre. Porque la palabra dice que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, Padre. Eso es hermoso, Señor, y te damos gracias a ti. Te damos la honra y la gloria a ti, Padre. Gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros, Padre. Y gracias por no pagarnos conforme a nuestras obras, Señor. Porque en realidad, si fuera por lo que nosotros merecemos, Señor, todos fuéramos al infierno, Padre. Pero porque a ti te ha placido, Señor, has venido a esta tierra, Padre, y has sido el sacrificio por nosotros, Padre. Gracias, gracias, Señor Jesús, gracias, Padre Santo. Gracias por este momento, Padre, y ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a esa vida de santidad, Señor, a esa vida apartada, Señor, consagrada para ti. Que podamos reflejar tu santidad, que podamos reflejar tu amor a los demás, Señor. Que podamos ser esos vasos, Señor, de uso, de honra para ti, Padre. Esos vasos limpios, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Jesús, Padre, por este día. Bendice a todos mis hermanos allá en sus hogares, Padre. Y gracias por este momento, Señor. Gracias por tu hermosa palabra, Señor. En el nombre de tu Jesús, Padre, te damos las gracias. Amén y amén. Y gracias, hermanos, les damos a ustedes por acompañarnos. Busquemos la santidad. Dice que nadie verá a Dios sin ella. Y gracias a ustedes por todo. Gracias a Dios por lo grande que sea. Nos vemos pronto, hermanos. Que Dios les bendiga. Amén. Muestra tu gloria, te queremos ver y al adorarte, exaltarte, glorificarte.
Hola niños, ¿cómo han estado? Yo espero que se encuentren bien, pero muy bien. Me da mucho gusto volver a saludarlos y estar otra vez con ustedes en otra clase más para aprender acerca de los milagros asombrosos de nuestro Dios. Y sí, así como son de grandes y asombrosos sus milagros, eso por lo que tú y yo hayamos estado orando ya se está cumpliendo. Ya falta muy poco tiempo para que volvamos a tener clases ahí en la iglesia. Va a ser algo diferente, pero otra vez vamos a poder estar ahí para que sigamos aprendiendo de la palabra de Dios, sigamos creciendo y juntos alabemos a nuestro Dios. ¿Te gusta eso? Yo estoy pero fascinado con esta idea. Y además, ¿qué crees? Después de todo eso, vamos a seguir cuidándonos. Vamos a seguir cuidándonos, aunque ya podamos estar ahí, aunque gracias a Dios la pandemia ya esté disminuyendo. O no olvides, usa tu cubrebocas, lávate muy bien tus manos y aunque ya estemos allá, hay que mantener una sana distancia. Vamos a seguir los protocolos de seguridad que nos van a estar indicando los maestros para que nuestras clases vayan muy bien y no tengamos contagio ni problema alguno. ¿Qué te parece? Yo estoy muy feliz por nosotros. También me da mucho gusto que estemos este día porque estamos dando inicio a primavera. Sí, aunque todavía se siente un poquito de frío, pero ya está entrando una estación muy bonita que es la primavera. Entonces es otro motivo también por el cual podemos estar contentos, porque ya está llegando el calorcito, se ve el frío y está llegando esa estación donde nacen las flores, donde es muy bonito todo. Así que hay que disfrutarlo también. Y así como estoy feliz por la clase de hoy, porque es una clase que es maravillosa, porque vamos a seguir viendo los milagros asombrosos de Dios. Los milagros de Dios no se acaban y los vemos siempre. Pero hoy vamos a ver en esta historia acerca de cómo Dios sigue cuidando y bendiciendo a su pueblo. Y tú y yo somos su pueblo. Pero vamos a recordar ese pueblo de Israel cuando salió al desierto. Pero antes de seguir comentándote algo, vamos a hacer algo muy importante. Sí, ver cuál es nuestro versículo para memorizar, cuál es la verdad central de nuestra lección y cuáles son los objetivos que vamos a aprender en esta clase. Así que vamos a ver cuáles son estos. Versículo para memorizar. Este lo vamos a encontrar en la carta a Filipenses, capítulo 4, versículo 19, que nos dice: Dios suplirá lo que os falta. Verdad central de la lección número 3. Confío en Dios siempre. Objetivos de la lección número 3. Objetivo número 1. Comprender que las dificultades nos ayudan a aprender a confiar en Dios. Objetivo número 2. Considerar que las dificultades nos ayudan a aprender a confiar en Dios. Objetivo número 3. Confiar en que Dios cambiará cualquier situación amarga en agradable. Te quiero contar un poco acerca de la clase que vamos a ver el día de hoy, de un árbol que endulzó el agua. Esta es una historia muy maravillosa, pero quiero contarte un poquito de historia. Vamos a recordar que el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿te acuerdas? Moisés fue quien sacó al pueblo de Egipto. Y fueron por el desierto. Y te acuerdas que había mucho calor, y ya lo vimos. Una nube los tapaba. Y cuando era noche y hacía mucho frío, exactamente, una columna de fuego los iba guiando y les daba calor. Pero llegó el momento en que el faraón ya los iba a alcanzar, ya los iba a matar a todos, y ellos estaban como acorralados frente al mar. ¿Te acuerdas qué fue lo que hizo Dios? Exactamente, abrió los mares para que el pueblo marchara. Marchen y no se detengan, que ya lo vimos también. Y el pueblo atravesó y después las aguas se cerraron y ya no pudieron los egipcios alcanzar al pueblo de Dios. ¡Qué gran victoria!, ¿verdad? Hay que celebrar eso. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Estuvo muy contento, muy gozoso, hubo un cántico muy hermoso de cuando Dios abrió el mar y estaban muy felices. Y siguieron su camino por el desierto.
Pero la felicidad no les duró mucho. A los 3 días ellos ya estaban desesperados porque no tenían comida, porque no tenían alimento, porque ellos ya le decían a Moisés: mejor nos hubiéramos regresado a Egipto a ser esclavos, tú nos sacaste a morir en el desierto. Te das cuenta, después de todo lo grande y maravilloso que hizo Dios, y ellos fueron testigos, todavía le están reclamando a Dios. Claro, aquí ellos, te voy a contar, ellos buscaban agua, tenían sed, querían encontrar agua, como fuera. Pero llegaron a un lugar donde el agua estaba rara. Sí, cuando se acercaron a un lugar donde había mucha agua, la probaron y el agua estaba amarga. No era buena para beber. Pero Dios ahí mostró un gran maravilloso milagro. ¿Quieres saber cuál es? Bueno, pues vamos a verlo a través de este video. Te invito, vamos a seguirlo. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama De agua amarga a agua dulce. La familia Flores salió a caminar en un parque desconocido. Llevaban consigo un poco de agua y algunos alimentos. Caminaron durante mucho tiempo. Luego se dieron cuenta de que estaban perdidos. Se les terminó el agua y se sintieron muy acalorados y hambrientos. La mamá dijo: «Vamos a hacer un alto aquí para pedir a Dios que nos ayude». Después de orar juntos, comenzaron nuevamente a caminar. Poco después encontraron el sendero correcto y muy pronto pudieron llegar al campamento. Esa noche, reunidos alrededor de la fogata, adoraron a Dios con alegres cantos. Entonces la mamá contó la historia de cuando los israelitas tuvieron también problemas con el agua. La gozosa celebración a orillas del Mar Rojo había terminado. La columna de fuego comenzó a moverse nuevamente. Los israelitas sabían que era tiempo de avanzar, así que siguieron a la nube hacia el desierto. Durante 3 días viajaron sin poder encontrar agua. Se les había acabado el agua que habían llevado consigo. Tenían que encontrar agua para sobrevivir. La nube los guió hasta Mara, en donde esperaban encontrar un manantial. Moisés había pastoreado rebaños en el desierto durante 40 años. Conocía muy bien el lugar. Sabía que el agua de Mara era amarga y no se podía beber. Sabía bien lo que iba a pasar. Y así como se lo imaginaba, en cuanto lo tuvo a la vista, la regocijada multitud gritó: ¡Agua! ¡Agua! Hombres, mujeres y niños corrieron hacia el manantial. Pero tan pronto como los primeros en llegar la probaron, su alegría se volvió en desilusión. Hacía solamente 3 días que el Señor había obrado el milagro en el Mar Rojo. Solamente 3 días desde que había destruido completamente al ejército de los egipcios. Hacía muy pocos días que habían abandonado Egipto y su vida de esclavitud. A través de la nube, ese mismo Dios los había guiado hasta Mara. Pero los israelitas olvidaron todo eso. Impacientes le preguntaban a Moisés: ¿Qué vamos a beber? Moisés hizo lo que no hicieron los israelitas. Pidió la ayuda de Dios. El Señor le mostró a Moisés un trozo de madera y le pidió que lo arrojara al agua. Así lo hizo Moisés y el agua se volvió dulce. Imaginen entonces cómo corrió la gente a beber agua. Primero se habían alegrado de encontrar el manantial y luego se habían desanimado al probarla. Ahora estaban nuevamente contentos luego del milagro que hizo Dios. Ya no había peligro de que murieran de sed. Habían sido salvados. Entonces Dios les dio a los israelitas una promesa a través de Moisés.
Si ponen ustedes toda su atención en lo que yo, el Señor su Dios, les digo, y si hacen lo que a mí me agrada, obedeciendo mis mandamientos y cumpliendo mis leyes, no les enviaré ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios. Dios los libraría de aquello que daba problema a los egipcios. ¿Adorarían a Dios con sus vidas? ¿Lo honrarían con su obediencia? Si así lo hacían, Dios les daría una vida feliz. Dios te da el gozo de la salvación. Así como los israelitas fueron salvados por las aguas dulces de Mara, tú también eres salvo por la gracia de Cristo Jesús. Ese es un buen motivo para alegrarse. Con alegría sacaron ustedes agua de las fuentes de la salvación. Esa promesa es tan cierta hoy como lo fue para los israelitas. Alaba a Dios con alegre alabanza. ¿Te das cuenta qué grande y maravilloso es Dios? Cómo Dios le suple, cómo Dios transforma una situación negativa, la transforma para bien tuyo y para bien mío. ¿Sí? Recordemos bien, y quiero volver a platicar sobre esto, cómo los israelitas, cómo el pueblo de Dios, acuérdate que tú y yo también somos pueblo de Dios, cómo el pueblo de Dios veía los milagros y aún así, después se quejaba de Dios, le reclamaba a Moisés. Queremos regresar a Egipto. Ahí teníamos agua dulce. What's that? Pero la intención de Dios no es que estemos presos, que seamos libres para alabarlo y glorificarlo. Lo acabamos de platicar. Vamos a regresar de nuevo a la iglesia. Dios está supliendo. Que tú puedas decir, ay, pero es que me gustaba más en tal salón que en este. No nos quejemos como los israelitas. Dios nos está llenando de victorias y de bendiciones. Ay, es que aquí hace ruido, o que aquí hace frío, o que aquí hace calor. No nos quejemos como los israelitas. Hay que aprender a ser agradecidos porque Dios transforma las cosas amargas en cosas dulces. ¿Sí? Como pasó al transformar esa agua amarga, las aguas de Mara, en aguas dulces. Nuestras situaciones van a cambiar, las situaciones van a cambiar siempre, pero tú siempre tienes que estar agradecido con Dios. Como yo sé que pusiste mucha atención a esta clase y aparte vimos videos y yo lo repetí mucho, vamos a hacer, ¿qué te parece un pequeño cuestionario? Como ya lo habíamos hecho antes, para ver cuánto aprendimos. Si no aprendiste mucho, no importa, con esto vamos a recordar. Así que vamos a ver nuestro cuestionario. Adelante.
¿Qué tal después del cuestionario? ¿Verdad que sí aprendimos mucho? Bueno, pues como aprendimos mucho, ahora, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a estar haciendo nuestra manualidad. A mí me encanta cuando llegamos a este momento, al tiempo de manualidad, para recordar exacto esto que vimos el día de hoy, esta clase de cuando el árbol endulzó el agua. Dios hizo que el agua fuera dulce y que fuera muy rica. Entonces, vamos a hacer nuestra manualidad. Te invito. Bien, vamos a prepararnos para hacer nuestra manualidad. Vamos a ver qué materiales vamos a estar utilizando. Vamos a ocupar un pedazo de cartón. Vamos a estar ocupando papel verde, del que tengas y como tengas. Entre más diferentes colores podamos utilizar, va a ser mucho mejor. Vamos a ocupar un lápiz, tijeras, pegamento líquido, plumones y vamos, si tienes tempera, yo voy a pintar este cartón un poquito más café. Si no, no hay ningún problema, puede quedar así, no hay ningún problema. Entonces vamos a empezar a hacer nuestro árbol que endulzó el agua. Así es que comencemos con nuestra manualidad. Lo primero que vamos a hacer en nuestro cartón va a ser trazar una rama. Acuérdate, también nos dice la Biblia que lo que arrojó Moisés al lago fue una rama, no fue un árbol, pero fue una rama de ese árbol. Vamos a hacer nuestra rama aquí. Adelante. Así me quedó a mí. Entonces tú puedes hacerla como te quede. Ahora lo que voy a hacer es pintarla. Adelante. Listo, vamos a dejar que seque para recortarla bien, mientras vamos a hacer otra cosa. Nuestro siguiente paso será este. Vamos en cada uno de los papeles color verde, vamos a dibujar unas hojas de la manera en que quieras. Pero vamos a recortar muchas, que sean diversas, como de este estilo, y después las vamos a decorar. Así que vamos a dibujar en cada una de estas y recortar nuestras hojas. Vamos a hacer otro tipo de flor, o de hoja de árbol, más que de flor es hoja de árbol, porque son verdes. Podemos hacer una así, y para obtenerlas más rápido, doblar estas.
Y listo. Ya tenemos diferentes hojas. Haremos un tercer tipo de hoja en estos post-it verde. Vamos a ver qué tal nos sale. Listo. Y así de esta manera, como nos haya dado nuestra imaginación, hicimos nuestros diferentes tipos de hojas. Así que vamos al siguiente paso. Una vez que ha secado, vamos a retomar nuestra rama y ahora sí, vamos a cortarla con mucho cuidado. Y listo, tengo así mi ramita, pero no hemos terminado nuestra manualidad. Vamos al siguiente paso. Ya que tenemos nuestra rama y nuestras hojas, ahora sí, pégalas como tú te guste y vamos a adornarlo. Listo. Y esta es mi idea de cómo pudo haber sido la vara que arrojó Moisés al lago Mara para hacerlo dulce en lugar de amargo. Y para que nos acordemos de todas las situaciones en que aparentemente están mal, que son desagradables a nosotros y cómo Dios las convierte en cosas buenas para nosotros. Cómo Dios convierte lo amargo en algo dulce. Tómale foto y espero que te haya gustado. Nos vemos pronto. Bye. Cuéntame, ¿cómo te quedó tu manualidad? Como siempre, y acuérdate con esa manualidad recordar de qué fue nuestra lección. Cuál fue lo que tratamos de entender y cómo Dios suple nuestras bendiciones. Ya sabes, yo te pido algo, tómale foto, mándanos la foto a la profesora Miriam o a mí para poderla tener. Espero te haya gustado mucho, nos vemos pronto, cuídate, hasta luego, bye. Niños, pueden ver las clases en YouTube o Facebook. Oh, and don't forget to do your Sunday school work.